¿Sabías que algunas de las marcas más famosas del mundo, como Volkswagen, Hugo Boss o Bayer, esconden un pasado tan oscuro que te costará creerlo? Desde vínculos con el régimen nazi hasta estafas masivas y crímenes de guerra, hoy vamos a destapar los secretos más siniestros de compañías cuyos productos usas o ves a otros usar todos los días. Prepárate para quedarte con la boca abierta, porque esto no te lo contaron en la escuela. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado oscuro de la historia. Empecemos. Seguro que conoces a Volkswagen, la marca detrás del icónico escarabajo. Hoy es sinónimo de autos confiables, pero su origen está ligado a uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. En 1933, Adolf Hitler, recién nombrado canciller de Alemania, quiso crear un coche del pueblo que cualquier alemán pudiera comprar. Pues bien, coche del pueblo en alemán sería traducido como Volkswagen, sí, el nombre de la compañía. La idea era ambiciosa, un coche barato, al alcance de cualquiera, que impulsara la economía nazi. El encargado de diseñar e inventar el famoso escarabajo fue Ferdinand Porsche, un ingeniero brillante y cuyo apellido, seguramente, has escuchado con anterioridad. Sí, efectivamente, es también quien da origen a la marca de coches de lujo Porsche y sobre cuyo origen oscuro hablaremos más adelante. Pero ahora volvamos a hablar de Volkswagen y centrémonos en un aspecto muy perturbador. La fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, fundada en 1937, usó a más de 10.000 trabajadores esclavos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo prisioneros de campos de concentración. Mujeres polacas y soviéticas trabajaban descalzas en invierno, bajo condiciones de desnutrición y abuso. Y eso no es todo. Hitler ideó un plan de financiación para que los alemanes pagaran 5 marcos semanales, la moneda existente en Alemania en aquella época, como método de pago adelantado, para poder recibir con posterioridad su Volkswagen. Más de 336.000 personas se apuntaron, juntando millones de marcos, pero, a pesar de haberse anotado y realizado los pagos oportunos, nunca llegaron a recibir su coche. Cuando estalló la guerra en 1939, la fábrica se dedicó a producir vehículos militares, siendo el dinero de los ahorradores confiscado como fuente de financiación. Una de las mayores estafas de la historia. Así, podemos ver que una de las empresas de coches más famosas del mundo tiene un origen que desearía ocultar y que la gran mayoría ha olvidado. Un origen oscuro, estrechamente ligado con uno de los regímenes políticos más oscuros de todos los tiempos. Ahora bien, no existe ningún tipo de dudas de que Volkswagen pudo superar y dejar atrás esa etapa oscura, reinventándose como símbolo del milagro económico alemán y siendo a día de hoy una de las marcas de coches con mayores ventas no solo en Alemania, sino a nivel mundial. Ahora hablemos de Porsche, la marca de vehículos deportivos de lujo. Su fundador, Ferdinand Porsche, no solo creó el escarabajo para Volkswagen, sino que fue un aliado cercano de Hitler. En 1934, firmó un contrato con el régimen nazi para desarrollar el ya mencionado coche del pueblo y recibió millones de Reichsmarks, o marcos, para financiar el proyecto. Pero su relación con el nazismo fue mucho más allá. Ferdinand era miembro del partido nazi y de las SS, la temida organización paramilitar. Su hijo, Ferry Porsche, quien luego convirtió Porsche en una marca global, también se unió voluntariamente a las SS en 1938. Durante la guerra, la fábrica de Porsche en Stuttgart explotó a cientos de trabajadores forzados. Además, Ferdinand diseñó vehículos militares, como tanques, para el régimen nazi. Y aquí va un dato escalofriante: uno de los socios originales de Porsche, Adolf Rosenberg, un financiero judío, fue expulsado de la compañía en 1935. Ferdinand y su cuñado compraron sus acciones a un precio ridículamente bajo, aprovechándose de las leyes antisemitas del régimen. Rosenberg tuvo que huir de Alemania para salvar su vida. Hoy, la familia Porsche controla gran parte del grupo Volkswagen, con una fortuna de miles de millones, pero nunca han reconocido públicamente estos actos. Pasemos a Hugo Boss, la marca de moda conocida por sus trajes elegantes. Hoy es sinónimo de lujo, pero en los años 30 y 40, Hugo Boss era el sastre oficial del régimen nazi. Hugo Ferdinand Boss, el fundador, se unió al partido nazi en 1931 y comenzó a producir uniformes para las SS, las SA y las juventudes hitlerianas. Su fábrica en Metzingen empleó a más de 140 trabajadores forzados, principalmente mujeres polacas y francesas, que vivían en condiciones inhumanas, con poca comida y jornadas agotadoras. Aunque Hugo Boss no diseñó los uniformes, sino que los patrones eran indicados desde Berlín, su empresa se benefició enormemente de los contratos nazis,
creciendo de un pequeño taller a una mediana empresa. En 1945, Hugo Boss fue juzgado por su apoyo al nazismo, pero logró reducir su castigo y seguir con su negocio. Hoy, la marca ha reconocido su pasado y se unió a un fondo de reparaciones para víctimas del trabajo forzado, pero su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la moda se entrelazó con la guerra. Ahora, hablemos de una marca cuyas medicinas todos conocemos y hemos utilizado alguna vez, Bayer, la empresa detrás de la aspirina. Fundada en 1863, Bayer es un gigante farmacéutico, pero durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte de IG Farben, un conglomerado que colaboró activamente con los nazis. El conglomerado IG Farben produjo el Zyklon B, el gas usado en las cámaras de exterminio de campos como Auschwitz. Bayer no fabricó directamente el Zyklon B, pero se benefició de los contratos y experimentos del régimen. Además, usó miles de trabajadores esclavos en sus fábricas, muchos de los cuales murieron por las condiciones inhumanas. Después de la guerra, IG Farben se disolvió, y Bayer se relanzó como empresa independiente. Aunque ha intentado distanciarse de su pasado, su implicación con el nazismo es innegable. En 1999, Bayer contribuyó a un fondo de reparaciones para víctimas del Holocausto, pero nunca ha asumido plena responsabilidad por su papel en la guerra. Cada vez que tomas una aspirina, estás usando un producto de una empresa con una historia mucho más oscura de lo que parece. Volkswagen y Porsche no son las únicas marcas de coches alemanes ligadas estrechamente al régimen nazi, sino que BMW también se suma a la lista. Hoy es sinónimo de elegancia, pero durante la Segunda Guerra Mundial, BMW fue un pilar del esfuerzo bélico nazi. Sus fábricas en Múnich y otras ciudades produjeron motores para aviones, motos y vehículos militares, empleando a más de 50.000 trabajadores forzados, incluyendo prisioneros de campos de concentración como Dachau. Además, BMW se benefició de la arianización, el robo de empresas judías ordenado por los nazis. En 2001, la empresa admitió su pasado y contribuyó a un fondo de reparaciones, pero su papel en la guerra sigue siendo un capítulo sombrío. La próxima vez que veas un BMW, recuerda que sus orígenes no son tan brillantes como sus autos. Ahora, Mercedes-Benz, símbolo de prestigio y fiel competidor de BMW, pero que también comparten el mismo origen oscuro. Durante el nazismo, Daimler-Benz, su empresa matriz, fue un pilar del esfuerzo bélico, fabricando motores de aviones, tanques y camiones. Empleó a decenas de miles de trabajadores esclavos, incluyendo mujeres judías de campos como Ravensbrück. Adolf Hitler usaba el Mercedes 770, el Grosser Mercedes, como su coche oficial para desfiles. La empresa incluso publicó anuncios en el periódico nazi Volkischer Beobachter desde 1931. En 1986, Daimler-Benz abrió sus archivos y pagó reparaciones, pero su pasado nazi sigue siendo un capítulo oscuro. No podemos olvidarnos de Audi. Sí, así es, otra marca de coches alemana que tampoco se salva y que, ya sea por necesidad o imposibilidad, también contribuyó a aumentar la fortaleza del régimen. Su predecesora, Auto Union, usó a más de 20.000 trabajadores esclavos, incluyendo 3.700 prisioneros de campos de concentración, en 7 campamentos construidos específicamente para la empresa. Produjo tanques y motores militares, y su fundador, Richard Brunn, miembro del partido nazi, fue clave en esta explotación. Audi reconoció este pasado en 2014, tras una investigación, y contribuyó a fondos de compensación, pero su historia sigue manchada por el sufrimiento humano. Por último, dejamos de lado a los coches para hablar de Siemens, el gigante de la electrónica que, como dato de color, fue una marca muy famosa por haber sido el main sponsor del Real Madrid durante la primera época galáctica de Florentino Pérez. Durante el nazismo, Siemens fabricó componentes para ferrocarriles, sistemas eléctricos y equipos de comunicación usados por el régimen. Lo más perturbador, al igual que las otras empresas analizadas con anterioridad en el vídeo, Siemens empleó a decenas de miles de trabajadores esclavos, incluyendo judíos y prisioneros de guerra, en fábricas y campos como Auschwitz. Siemens también se benefició de contratos para construir infraestructura en campos de concentración. Tras la guerra, la empresa minimizó su papel, pero en los años 90 sí que reconoció su responsabilidad y contribuyó a fondos de compensación. Hoy, Siemens está en todos lados, desde trenes hasta electrodomésticos, pero su pasado está manchado por la colaboración con el horror nazi. Volkswagen, Porsche, Hugo Boss, Bayer, Siemens, BMW, Mercedes-Benz, Audi, estas marcas son gigantes globales, pero sus orígenes están ligados al horror nazi.
Desde estafas masivas hasta trabajos forzados y crímenes de guerra, sus secretos nos hacen repensar lo que compramos. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Conoces otra marca con un pasado turbio? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para más curiosidades que te dejarán sin palabras. Nos vemos en el próximo vídeo.